Has pasado noches enteras intentando apagar los pensamientos que no dejan de correr por tu mente. Cierras los ojos, pero las preguntas siguen ahí. ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si no encuentro una salida? ¿Y si todo lo que temo termina ocurriendo? Intentas convencerte de que mañana será diferente, pero cuando amanece, el peso sigue sobre tus hombros. Tal vez has sonreído delante de los demás, mientras por dentro llevas una batalla que nadie alcanza a ver. Y entonces abres la Biblia. Tus ojos se detienen en unas palabras pronunciadas hace casi 2000 años. Parecen sencillas, incluso demasiado sencillas para alguien que carga tantas preocupaciones. No se preocupen. ¿Cómo puede Jesús decir algo así? ¿Acaso no conocía el dolor? ¿No sabía lo que era perder a un ser querido, enfrentarse al rechazo o vivir bajo la incertidumbre? Si entendía el sufrimiento humano, ¿por qué habló de la preocupación con tanta firmeza? Tal vez la respuesta no es la que imaginas. Tal vez Jesús no estaba minimizando el dolor. Estaba revelando un secreto que cambia por completo la forma de enfrentar la ansiedad. Y cuando descubras por qué pronunció esas palabras, quizá también descubras que Dios ha estado mucho más cerca de ti de lo que pensabas. Imagina la escena. No hay un templo de grandes columnas, no hay un salón cerrado ni un ambiente silencioso. Hay una montaña, personas de diferentes edades, familias enteras, trabajadores, pescadores, mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en sus bastones y hombres cansados después de largas jornadas. Muchos de ellos no saben cómo será el día siguiente. Algunos viven bajo el dominio del Imperio Romano. Los impuestos son pesados, el trabajo escasea, una enfermedad puede cambiar el destino de toda una familia. No existen seguros, hospitales modernos ni cuentas de ahorro para tiempos difíciles. Cada amanecer trae una nueva incertidumbre. Entre la multitud hay padres preguntándose cómo alimentarán a sus hijos. Hay personas enfermas, hay quienes han perdido casi todo. Hay corazones rotos que cargan culpas, miedos y decepciones. Jesús los mira y antes de ofrecer una solución, hace algo que cambia toda la conversación. No comienza hablando del problema, comienza hablando del Padre. Eso resulta sorprendente, porque nosotros solemos empezar por nuestras preocupaciones. Jesús empieza por la identidad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la ansiedad no nace únicamente de las circunstancias, nace de la imagen que tenemos de Dios. Si creemos que estamos solos, cualquier dificultad parece inmensa. Si pensamos que todo depende exclusivamente de nosotros, cada error se convierte en una amenaza. Si creemos que Dios está distante, el futuro parece un lugar aterrador. Pero Jesús quiere llevar a quienes lo escuchan hacia una pregunta mucho más profunda. ¿Quién es realmente el Dios en quien dices confiar? Y esa pregunta también llega hasta nosotros. Porque la ansiedad suele hacer mucho ruido. Habla desde que despertamos. Nos recuerda lo que salió mal. Nos adelanta problemas que todavía no existen. Nos obliga a vivir conversaciones imaginarias. Nos hace pelear batallas que quizá nunca ocurran. Y mientras escuchamos esa voz una y otra vez, dejamos de escuchar otra voz mucho más tranquila, pero infinitamente más poderosa. La voz de Cristo. Observa algo que pocas veces se menciona. Jesús no está hablando con personas que desconocen la preocupación. Está rodeado de personas que tienen motivos reales para preocuparse. Eso cambia completamente la lectura del pasaje. No les dice que sus dificultades sean imaginarias. No les dice que todo será fácil. No promete una vida sin lágrimas. Tampoco afirma que quienes lo siguen estarán libres de pérdidas o sufrimientos. Lo que hace es mucho más profundo. Les enseña a mirar la realidad desde una perspectiva diferente, porque la ansiedad tiene una característica peligrosa: reduce nuestro mundo. Cuando estamos dominados por ella, dejamos de ver el panorama completo. Solo vemos el problema, solo pensamos en el mañana, solo imaginamos el peor escenario posible, y poco a poco olvidamos todo lo que Dios ya ha hecho. Es como caminar dentro de una habitación oscura sosteniendo una pequeña linterna apuntando únicamente hacia el suelo.
La luz existe, pero nuestra mirada se ha vuelto demasiado estrecha para apreciar todo lo demás. Jesús quiere levantar el rostro de quienes lo escuchan. Quiere ampliar su visión, pero antes de hacerlo, necesita derribar una idea equivocada. La idea de que preocuparse significa tener el control. ¿Cuántas veces hemos pensado que, si dejamos de preocuparnos, estaremos siendo irresponsables? Confundimos preocupación con responsabilidad. Confundimos ansiedad con preparación. Confundimos miedo con prudencia. Sin darnos cuenta, creemos que pensar constantemente en el problema es una forma de protegernos, pero Jesús plantea una pregunta silenciosa que atraviesa el corazón. ¿Cuántas de tus preocupaciones han cambiado realmente el resultado de aquello que temías? La mayoría de nosotros conoce la respuesta, muy pocas, y sin embargo, seguimos alimentando ese ciclo. Pensamos, imaginamos, tememos, volvemos a pensar, hasta que el cansancio invade el alma. En ese momento del sermón ocurre algo hermoso. Jesús invita a todos a mirar alrededor. No les entrega primero una explicación complicada. No cita largos argumentos. Simplemente les pide que observen. Quizá algunos levantaron la vista sin entender. Frente a ellos había aves cruzando el cielo. Siempre habían estado allí, pero nunca las habían mirado de esa manera. Jesús dice que las aves no siembran ni cosechan como los seres humanos, y aún así son sustentadas por el Padre Celestial. No significa que vivan sin esfuerzo. Las aves buscan alimento, construyen sus nidos y enfrentan tormentas. La enseñanza apunta a otra realidad. Incluso en medio de ese esfuerzo, dependen del cuidado de Dios. Y entonces surge una pregunta que atraviesa el corazón de cada oyente. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? No es una pregunta para avergonzar, es una invitación a recordar el valor que Dios concede a las personas. La ansiedad suele hacernos sentir olvidados. Jesús responde recordándonos que somos vistos. La ansiedad nos hace pensar que somos un número más. Jesús habla de un padre que conoce a sus hijos. La ansiedad susurra que estamos solos. Jesús habla de una relación, no de un contrato, no de una religión fría. Habla de un padre. Y esa palabra cambia toda la escena. Porque un padre amoroso no deja de cuidar a sus hijos cuando llegan las dificultades. No siempre elimina cada problema de inmediato, pero permanece con ellos mientras atraviesan el camino. Quizá esa es una de las verdades más difíciles de aceptar. Muchas veces esperamos que la presencia de Dios signifique ausencia de problemas. Jesús enseña algo diferente. La presencia del Padre transforma la manera en que enfrentamos esos problemas. Y cuando esa verdad comienza a ocupar el lugar del miedo, algo empieza a cambiar dentro del corazón. Pero Jesús todavía no ha terminado. Después de hablar de las aves, dirigirá la mirada de todos hacia algo aún más inesperado. Un ejemplo tan cotidiano que muchos pasaban junto a él sin darle importancia, y precisamente allí revelará una de las enseñanzas más profundas sobre el valor, la confianza y el cuidado de Dios. La multitud sigue en silencio. Después de invitar a todos a levantar la mirada hacia las aves del cielo, Jesús hace una pausa. No es una pausa vacía, es el tipo de silencio que obliga a pensar. Cada persona comienza a preguntarse si realmente ha estado mirando la vida desde la perspectiva correcta. Pero Jesús aún no ha terminado. Ahora dirige la atención hacia algo que casi nadie consideraría digno de una enseñanza tan profunda. Las flores. No las flores cultivadas en jardines lujosos, sino los lirios silvestres que crecían en las colinas de Galilea. Eran comunes. Tan comunes que la mayoría de las personas pasaba junto a ellas sin detenerse un solo segundo. Y, sin embargo, Jesús decide convertirlas en protagonistas de una de las lecciones más poderosas sobre la ansiedad. ¿Por qué? Porque Dios suele revelar las verdades más grandes a través de las cosas que nosotros consideramos pequeñas. Jesús dice, consideren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Imagina ese momento. Algunos quizá bajaron la vista hacia la hierba que pisaban. Otros observaron aquellas flores movidas por el viento. Eran hermosas, pero también eran frágiles. Duraban poco tiempo. Nacían y desaparecían con las estaciones. Y aún así,
Dios las vestía con una belleza que ni el rey más rico de Israel había podido igualar. Entonces Jesús pronuncia una frase que cambia completamente el sentido del ejemplo. Si Dios viste así la hierba del campo, ¿no hará mucho más por ustedes? No está comparando el valor de una flor con el de una persona. Está revelando el corazón del Padre. Si Dios presta atención incluso a aquello que muchos consideran insignificante, ¿cómo no habría de cuidar a quienes creó a su imagen? La ansiedad tiene una extraña capacidad para hacernos sentir invisibles. Nos convence de que nadie comprende nuestra carga, que nuestras lágrimas pasan desapercibidas, que nuestras oraciones se pierden en el silencio. Pero Jesús responde a esa mentira con una imagen sencilla. Mira una flor, no porque la flor tenga todas las respuestas, sino porque señala hacia aquel que jamás deja de cuidar su creación. Sin embargo, hay algo que muchas personas pasan por alto cuando leen este pasaje. Jesús no está diciendo que la vida siempre será cómoda. Las flores enfrentan el viento, las aves enfrentan las tormentas, y los discípulos también enfrentarán persecución, rechazo y sufrimiento. Entonces, ¿qué significa realmente confiar? Aquí es donde el mensaje comienza a profundizarse, porque confiar en Dios no consiste en creer que nunca habrá dificultades. Consiste en creer que ninguna dificultad tiene la última palabra cuando nuestra vida está en sus manos. Esa diferencia cambia todo. Muchas veces pensamos que la paz llegará cuando desaparezcan los problemas. Jesús presenta otro camino. La paz puede nacer incluso antes de que las circunstancias cambien. No porque ignoremos la realidad, sino porque conocemos al Dios que está por encima de ella. Piensa por un momento en la forma en que funciona la ansiedad. Siempre intenta adelantarse. Quiere vivir mañana antes de haber terminado el día de hoy. Construye escenarios que aún no existen. Nos hace sufrir por conversaciones que nunca ocurrirán, por enfermedades que quizá nunca lleguen, por pérdidas que todavía no han sucedido. La ansiedad toma un futuro incierto y lo convierte en una carga presente. Pero Jesús hace exactamente lo contrario. Trae el corazón de sus oyentes de regreso al presente. No porque el futuro carezca de importancia, sino porque el Padre ya está allí antes que nosotros. ¡Qué pensamiento tan extraordinario! Mientras nosotros tememos lo que vendrá, Dios nunca llega tarde al mañana. Él ya conoce el camino, ya conoce las respuestas, ya conoce las puertas que se abrirán y también aquellas que permanecerán cerradas. Nosotros caminamos hacia un futuro desconocido. Dios nunca camina hacia lo desconocido. Él ya lo ve todo. Y esa verdad comienza a romper el poder que la ansiedad ejerce sobre el corazón. Pero Jesús percibe algo más profundo. La preocupación no solo roba la paz, también roba la confianza. Por eso añade unas palabras que al principio pueden parecer duras. Hombres de poca fe. Muchos leen esa frase como un reproche. Sin embargo, observa cuidadosamente el contexto. Jesús no está humillando a quienes sufren ansiedad. Está invitándolos a descubrir el lugar donde esa ansiedad puede ser transformada. No dice que no tengan fe. Habla de una fe pequeña, una fe que necesita crecer. Y esa diferencia es enorme, porque todos, en algún momento, hemos experimentado una fe que tiembla. Los discípulos la experimentaron. Pedro la experimentó. Marta la experimentó. Tomás la experimentó. Incluso grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron momentos donde las preguntas parecían más fuertes que las respuestas. La Biblia jamás presenta la fe como la ausencia total de dudas. La presenta como la decisión de seguir confiando aun cuando las dudas aparecen. Eso cambia completamente la perspectiva. Tal vez el problema no es que tengas preguntas. Tal vez el verdadero desafío consiste en decidir qué voz tendrá la última palabra, la voz del miedo o la voz de Cristo. En ese instante, Jesús lleva la conversación hacia un nivel todavía más profundo, porque la ansiedad
no siempre se manifiesta únicamente como temor. A veces se disfraza de obsesión por el control. Queremos saber exactamente qué ocurrirá. Queremos garantizar que nada salga mal. Queremos tener respuestas para todo. Pero hay una realidad incómoda. Nunca podremos controlar completamente la vida. Y quizá ese sea uno de los mayores conflictos del ser humano. Queremos ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. No lo hacemos por orgullo. Muchas veces lo hacemos por miedo. Pensamos que, si logramos controlar cada detalle, podremos evitar el dolor. Pero cuanto más intentamos controlar aquello que está fuera de nuestras manos, más crece nuestra ansiedad. Jesús no propone una vida irresponsable, propone una vida rendida. Hay una diferencia inmensa entre ambas. La irresponsabilidad abandona los deberes. La confianza entrega a Dios aquello que nunca estuvo bajo nuestro control. Y esa entrega no ocurre una sola vez. Es una decisión diaria. A veces incluso una decisión que debemos tomar varias veces en el mismo día. Quizá ahora entiendes por qué estas palabras siguen conmoviendo corazones después de tantos siglos. Jesús no ofrece una técnica para eliminar el estrés, no entrega una fórmula mágica, no promete que desaparecerán todas las dificultades. Él ofrece algo infinitamente mayor, una nueva forma de mirar la realidad, una nueva forma de mirar al Padre. Y cuando cambia nuestra visión de Dios, también comienza a cambiar nuestra visión del futuro. Sin embargo, todavía falta la parte más sorprendente del mensaje. Después de hablar de las aves, después de señalar los lirios, después de confrontar la preocupación con la confianza, Jesús pronuncia una frase que parece sencilla, pero encierra uno de los mayores secretos para vivir en paz. Una frase capaz de reorganizar las prioridades del corazón humano. Una frase que explica por qué tantas personas buscan desesperadamente tranquilidad y aún así nunca logran encontrarla, porque estaban buscando la paz en el lugar equivocado. Y cuando Jesús revele dónde debe buscarse primero, todo el mensaje cobrará un significado completamente nuevo. La multitud sigue escuchando. Nadie interrumpe. Las palabras de Jesús no suenan como un discurso elaborado. Parecen sencillas, casi cotidianas. Pero precisamente ahí está el misterio. Cuanto más sencillas parecen, más profundamente penetran en el corazón. Después de hablar de las aves y de los lirios del campo, Jesús vuelve a mirar a quienes tiene delante. Muchos siguen cargando las mismas preocupaciones con las que llegaron. El padre continúa pensando en el alimento de sus hijos. La madre sigue preguntándose cómo atravesará la próxima semana. El anciano aún recuerda el dolor que lleva desde hace años. Las circunstancias no han cambiado. Sin embargo, algo está comenzando a cambiar dentro de ellos, porque Jesús no ha venido primero a transformar sus circunstancias, ha venido a transformar la manera en que miran a Dios. Y entonces pronuncia unas palabras que, en aquel momento debieron resultar desconcertantes. No se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Es interesante que Jesús no solo mencione la preocupación, menciona las conversaciones que nacen de ella. La ansiedad rara vez permanece en silencio. Habla una y otra vez. Habla cuando despertamos. Habla mientras trabajamos. Habla cuando intentamos dormir. Repite los mismos temores hasta convencernos de que son inevitables. Y sin darnos cuenta, terminamos creyendo más en esas voces que en las promesas de Dios. ¿Te ha ocurrido alguna vez? No hace falta pronunciar las palabras en voz alta. A veces basta con repetirlas dentro de la mente durante horas. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mis hijos toman un mal camino? ¿Y si la enfermedad empeora? ¿Y si nunca salgo de esta situación? La ansiedad alimenta preguntas para las que nunca ofrece respuestas. Jesús, en cambio, conduce el corazón hacia una verdad mucho más firme. Entonces añade algo que, para muchos de los presentes, debió sonar inesperado. Dice que esas son las cosas que buscan quienes no conocen al Padre. No está despreciando las necesidades humanas. Comer es necesario. Vestirse es necesario. Trabajar es necesario. Jesús mismo conoció el cansancio, el hambre y las limitaciones de la vida humana. El problema nunca fueron las necesidades. El problema aparece cuando las necesidades ocupan el lugar que solo Dios debe ocupar. Porque aquello que domina nuestra atención termina
dirigiendo nuestra vida. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocupa la mayor parte de tus pensamientos? No aquello que dices valorar, sino aquello a lo que vuelve tu mente una y otra vez. Jesús sabe que el corazón siempre gira alrededor de aquello que considera más importante. Por eso no comienza diciendo, deja de preocuparte. Va mucho más profundo. Busca cambiar el centro del corazón. Entonces llega una de las frases más conocidas de toda la Biblia. Tan conocida que existe el riesgo de dejar de sentir su fuerza. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Muchos la han leído decenas de veces. ¿Pero qué significa realmente? Imagina que estás entre la multitud. Has escuchado hablar de aves. Has contemplado las flores. Has recordado el cuidado del Padre. Y ahora Jesús dice que existe una prioridad capaz de reorganizar toda la vida. Buscar primero el reino. No dice buscar primero el éxito. No dice buscar primero la tranquilidad económica. No dice buscar primero el reconocimiento. Ni siquiera dice buscar primero la ausencia de problemas. Habla del reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios representa el gobierno de Dios sobre el corazón humano. Es permitir que Él ocupe el lugar que tantas veces intentamos ocupar nosotros. Y aquí aparece una verdad que cambia completamente la perspectiva sobre la ansiedad. La preocupación suele crecer cuando intentamos gobernar aquello que nunca estuvo bajo nuestro control. Queremos dirigir el mañana. Queremos controlar las decisiones de otras personas. Queremos garantizar resultados. Queremos eliminar toda incertidumbre. Pero el reino comienza precisamente cuando dejamos de sentarnos en el trono que solo pertenece a Dios. No porque dejemos de actuar, sino porque dejamos de cargar un peso que jamás fuimos creados para sostener. Quizá por eso tantas personas buscan paz en lugares donde nunca podrán encontrarla. Algunos creen que llegará cuando tengan suficiente dinero. Otros esperan encontrarla cuando desaparezcan todos los problemas. Algunos piensan que vendrá con un nuevo trabajo, con una nueva relación, con una nueva etapa. Y, sin embargo, la historia demuestra una realidad sorprendente. Hay personas con abundancia que viven dominadas por la ansiedad, y hay creyentes que, aun atravesando pruebas muy difíciles, irradian una paz difícil de explicar. ¿Cuál es la diferencia? No siempre son las circunstancias. Es el lugar donde han decidido apoyar el corazón. Jesús no promete una vida libre de desafíos. Promete un fundamento que permanece firme incluso cuando todo lo demás parece moverse. Piensa en los discípulos. Dentro de poco caminarán junto a Jesús por senderos inesperados. Enfrentarán tormentas reales. Algunas noches dormirán al aire libre. Serán rechazados, perseguidos. Muchos de ellos perderán bienes, seguridad y, finalmente, la propia vida por causa del Evangelio. Si las palabras de Jesús significaran ausencia total de dificultades, nada de eso tendría sentido, pero ocurre exactamente lo contrario. Cuanto mayores son las pruebas que enfrentan, más evidente resulta la paz con la que continúan avanzando, no porque sean más fuertes, sino porque han aprendido poco a poco a confiar en un Rey que nunca pierde el control. Y esa confianza comienza aquí, en esta montaña, mucho antes de que lleguen las tormentas. La fe verdadera no suele construirse durante la crisis. Se fortalece antes de que la crisis aparezca. Cada enseñanza de Jesús estaba preparando sus corazones para los días que aún no podían imaginar. Quizá hoy Dios esté haciendo algo parecido contigo. Tal vez esta reflexión no llegó por casualidad. Quizá el Padre está fortaleciendo tu corazón antes de una decisión importante, antes de una etapa incierta, o simplemente para recordarte que no tendrás que caminar solo. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido. Jesús no dice únicamente, busquen el reino, añade también, y su justicia. ¿Por qué? Porque buscar el reino no consiste solo en pedir ayuda cuando aparecen los problemas. Es aprender a vivir según el carácter de Dios. Es permitir que sus valores transformen nuestras decisiones. Es confiar incluso cuando obedecer resulta difícil. Es perdonar cuando el orgullo pide venganza. Es amar cuando sería más fácil endurecer el corazón. Es mantener la esperanza cuando el miedo parece tener mejores argumentos. Buscar la justicia
justicia del reino significa parecerse cada día un poco más a Cristo. Y, curiosamente, cuanto más se parece el corazón a Cristo, menos espacio encuentra la ansiedad para gobernarlo. No desaparece por completo, pero deja de ocupar el primer lugar, porque otro rey ya se ha sentado en el trono. Tal vez ahora empiezas a comprender por qué Jesús nunca atacó únicamente los síntomas. Siempre fue al origen. No vino simplemente a calmar corazones inquietos, vino a reconciliar esos corazones con el Padre, porque donde existe una relación de confianza con Dios, la preocupación pierde parte de su poder, no inmediatamente, no de manera automática, pero sí de forma profunda y transformadora. Y, aún así, Jesús guarda una última enseñanza, una frase breve, tan breve que podría pasar desapercibida, pero en realidad contiene una invitación para vivir un solo día a la vez, sin quedar atrapados por el peso de un futuro que todavía no ha llegado. Con esa enseñanza responderá, finalmente, la pregunta que muchos llevan haciendo desde el comienzo: ¿cómo vivir con paz cuando el mañana sigue siendo incierto? La respuesta no consiste en conocer el futuro, consiste en conocer a aquel que ya está esperándonos en él.